Bien, seguimos en Agro y Algo Más, tercer bloque y lo prometido. Vamos a hablar, obviamente, de lo que tiene que ver, yo diría la noticia que está en el tope de la información en el ambiente productivo agropecuario. Hablo de, obviamente, el negocio de la carne, la suspensión de la exportación por parte del gobierno, las negociaciones, los diálogos que siguen adelante. Y estamos en contacto con Daniel Urcía, que es presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas y ha tenido la deferencia de atendernos. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Un saludo a toda la audiencia del sudeste cordobés. Muchas gracias. Sí, este sudeste cordobés, más de 25 localidades que llega nuestra televisora, que están muy preocupadas por este tema, porque como vos sabrás, Daniel, el negocio de la ganadería es uno de esos negocios que tiene que apostar a la tranquilidad, a la estabilidad y a un escenario que te dé en el largo plazo la posibilidad de confiar, ¿no? Bueno, esos son los motivos que nosotros siempre le transmitimos a las autoridades, que es un sector que necesita certeza, previsibilidad, pero lamentablemente no lo han comprendido y bueno, veníamos de una sucesión de hechos que entendíamos que no peligraba el cierre de exportaciones, que lo entendíamos que era como una amenaza que algunos funcionarios hacían, pero el presidente lo hizo realidad el lunes pasado y el jueves se puso en vigencia por una resolución que en sus considerandos dice que es a los efectos de que las medidas que se están tomando puedan surtir efecto, pero suspende las mismas medidas que se habían dictado el viernes anterior. La verdad que no se comprende y el daño que genera todo el sector productivo es irreparable, porque mina la confianza, es lo que decías vos recién. Daniel, puntualmente, la industria frigorífica obviamente tiene un daño inmediato, sobre todo por la falta de previsión. Se vio en un par de frigoríficos significativos que manifestaron inmediatamente sus resoluciones porque, a ver, la gente dice, pero ¿cómo? Inmediatamente los frigoríficos establecen estas decisiones. Lo tienen que hacer de esa manera porque el día a día es fundamental y cada aumento sobre lo que tiene que ver costos en el limbo de no tener comercialización hace de que sus márgenes de utilidades prácticamente se destrocen en poco tiempo, ¿no? Claro, lo que por allí la gente no se imagina, un frigorífico con 400 empleados tiene que hacer frente a 60 millones de pesos en salario. Tiene capital de trabajo que es Hacienda en giro, unos 300 millones de pesos por mes. Entonces, ese ciclo, si la rueda no gira, no se genera el ingreso para hacer frente a todos esos compromisos. Y cuando en el mes, un cese de 30 días, como plantea el gobierno, es un daño irreparable porque a su vez se queda como incumplidor. Es decir, al comprador, al importador, que nosotros lo dejamos sin carne, no hay explicaciones que lo satisfagan. Él nunca va a entender, no, mirá, lo que pasa es que el gobierno, problema tuyo te va a decir, si vos tenés el gobierno que te mereces. Entonces todas esas consecuencias se pagan. En lo inmediato con responsabilidad contractual, en lo inmediato con menor valor de las exportaciones porque vos no sos un proveedor confiable. A nivel interno, por supuesto, también hay una cadena de incumplimientos. Esto que yo te digo, que no generás los recursos para hacer frente a tus obligaciones. Las inversiones que se pueden realizar en el sector generan incertidumbre y no se hace. El productor que tiene que tomar una decisión si apuesta a la ganadería y lo piensa dos veces porque dice, si de vuelta volvemos a repetir la historia del 2006, otra vez va a ser un fracaso. Entonces, el daño que se provoca con este tipo de decisiones es tremendo. Nosotros hacemos votos para que rápidamente levante esta suspensión el presidente, porque mientras más rápido lo haga, se minimizan los daños. Pero reitero, el daño grande ya está hecho.
En cuanto a eso, vamos a hablar en un ratito porque hubo una reunión importante que involucra a frigoríficos y Matarife, pero te quiero consultar porque el gobierno cuando toma esta medida, Daniel, establece dos escenarios. Uno, desacoplar los precios internacionales del consumo interno, cosa que ya está absolutamente y archidemostrada que no sucede con este tipo de medidas, porque en lo técnico ya se probó varias veces en Argentina y no sucedió, eso es fáctico, obviamente, pero también manifiestan permanentemente una irregularidad en la cadena de comercialización. No aclaran exactamente qué, y esa generalización a veces mete en la bolsa a muchos protagonistas que no tienen nada que ver en esa irregularidad. ¿De qué habla el gobierno cuando manifiesta esa irregularidad en la comercialización, sobre todo lo que tiene que ver la exportación? Bueno, todo es consecuencia del problema macroeconómico que tiene el país. Cuando se genera que hay dos tipos de cambio, dos para ser sintéticos, esto genera también para algún sector oportunidades de negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que aparecieron exportadores que están haciendo un negocio de tipo de cambio, porque en lugar de liquidar las divisas como hace cualquier exportador, busca artilugios para no liquidar esas divisas vía Banco Central y al dólar de exportación, que es un dólar de 90 menos retenciones, con lo cual 80 para hacer números redondos, y esa divisa se entra por otro mecanismo y se liquida 140, se entra en un negocio de tipo financiero, no exportaciones de carnes. Ahora, ese operador está haciendo dentro de los parámetros que el mismo Estado le da, haciendo un abuso de esa situación. Pero vamos a ser honestos, el problema es la macroeconomía, no es la exportación de carnes. Sí, además cuando se establece como, entre comillas, una excusa, yo establezco la ineficiencia del Estado, de última, en sentarte con los protagonistas que son los operadores, que no deben ser mucho en la Argentina, los operadores concretos que manejan este tipo de negocio, a regularizar la situación y no a parar en todo el país en cuanto a la exportación y hacerle un daño a toda la producción, ¿no? Los resortes para hacer el control están. Nosotros, o toda la información es pública. Ahora, a veces los controles del Estado son ineficientes o llegan tarde. Entonces, de alguna manera es lo que estaba ocurriendo, y yo creo que es, de todas maneras coincido con vos. Esto es como si le tiramos una bomba atómica para solucionar eso. Exactamente. Está sobreactuado. Bien, la última tiene que ver con la reunión que tuvo el ministro Culfas con frigoríficos y con Matarifes, donde se estableció alguna coordinación de medidas y pareciera, tengo entendido yo, recién estuvimos en contacto con Buenos Aires, que entre miércoles y jueves se levantaría la medida. Esto obviamente trae buenas noticias. ¿Vos tenés información con respecto a esto, de la llegada de los cortes de carne baratos a negocios más accesibles y no solo a la cadena de supermercados grandes? Mirá, el día 7 de mayo el presidente, antes de ir a la gira europea, anunció el programa de precios, el nuevo programa de precios, con mayor volumen e incluso con menor precio en el caso del asado. Ese mismo programa de precios está basado en la exportación y fue el propio presidente que a la semana tiró todo para atrás, con lo cual siempre el sector está dispuesto a conversar y de hecho lo viene haciendo. Pero hoy el que tiene que volver las cosas a su estado anterior es el gobierno. Si se retoman las exportaciones, eventualmente puede ser factible seguir conversando sobre el programa de precios y los volúmenes de carne que se habían hablado. Ahora, sin exportaciones es imposible ni siquiera cumplir con el programa anterior. El ministro Culfas, días antes de esta medida, manifestó que para bajar los precios internos a la exportación había que aumentarla y había que empezar a calificar lo que se exportaba y lo que se consumía internamente. Hoy el mercado argentino está capacitado para aumentar esa exportación de los cortes que habitualmente no se consumen acá y que dejarían estabilizados los precios de la carne que se consume en el interior.
Hoy las exportaciones fundamentalmente, el 75% si tomamos abril del volumen exportado fue con destino a China, donde se caracteriza por ser una producción de vaca. Esa categoría vaca no es la que tiene preferencia el consumo doméstico. Incluso si dejásemos los asados de esa vaca a lo que está acostumbrado nuestro consumidor, difícilmente la prefiera. En el mercado chino eso tiene cabida por el tipo de cocina, donde la carne es un ingrediente en la cultura china, no es el bife tradicional como conocemos acá, es un ingrediente más, con mucha cocción, entonces esa carne anda muy bien. Daniel... Las categorías que se consumen en el país fundamentalmente son novillito y vaquillona, y están afectados por otra construcción de precios. Claro. Que nosotros la venimos alertando desde hace mucho y el gobierno no hizo nada al respecto. Claro, y lo que manifestás vos con respecto al porcentaje de exportación, que es el 75% hacia China, por eso tampoco influye demasiado que la resolución no suspendía las exportaciones a Estados Unidos y a Europa, que son otro tipo de exportaciones de carne, ¿no? Exactamente, y además eso representa el 8% de las exportaciones, con lo cual dejar abierto el 8% hace que las empresas estén en déficit total, porque hoy no sostienen su estructura productiva, no llegan a pagar salarios. Daniel, gracias por la atención, abrazo enorme, querido. Gracias a vos y será hasta pronto. Daniel Urcia es presidente de la Federación Industrias Frigoríficas Regionales de la República Argentina, bueno, charlando y poniendo de manifiesto todo lo que tiene que ver con este inconveniente de las exportaciones de carne y su suspensión por parte del Gobierno Nacional. Insisto, reitero, una información que nos acaba de llegar, por eso no profundicé con Daniel, porque seguramente él también está recibiendo un ida y vuelta de información ahora. Tiene que ver con que se levantaría esta medida de cierre de exportación entre miércoles y jueves con el acuerdo que se firme entre frigoríficos, matarifes y el Gobierno Nacional para que los cortes de carne barata lleguen a negocios y lleguen a lugares donde realmente se necesitan esos cortes baratos, cosa que no estaba sucediendo con el programa que manifestaba, según dice el gobierno, ¿no? Daniel, hace un instante nada más, y que se había anunciado el día 7 de mayo en la República Argentina.